Buenos días. Siguiendo con las webinars y jornadas virtuales que se tienen en Bolsa. Hoy, atendiendo nuevas solicitudes de muchos de nosotros, se recuerda y se hace un proceso normativo de la futura aplicación de facturación electrónica de carácter general para pymes autónomos en condiciones de empresas que ha introducido la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, la ley que introducción de crecimiento. Para intentar entender el lío legal que ha creado la Ley 18/22, no lío legal, sino dificultades en entender la normativa que hay sobre este particular, hay que hacer una referencia muy breve, de carácter histórico, retrocediendo muy poquito en el tiempo, que es que desde la obligación formal o material que aparece en la normativa civil y mercantil respecto al empresario, las fracturas entendidas como obligación mercantil, la normativa este particular ha ido girando y pivotando hacia normativas de carácter tributario, exigencias fiscales, que han hecho que, como les cuando uno iba a una inspección en una hacienda, el inspector o inspectora pues atendía muy amablemente a apartar los libros mercantiles y te pedía los extractos de bancos y los registros de IVA en las actas que querías en haciendas. Es punto por reflejo en este tema. Pero bueno, para intentar explicar un poquitín la normativa que nos afecta, vamos a empezar curiosamente por lo último que ha salido sobre este particular, que es mencionar simplemente el Real Decreto 1007 del 2023 de 5 de diciembre, que habla de los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos electrónicos que soporten procesos de facturación empresarios y profesionales. Esto ha salido en diciembre. Y el 4 de enero se inició el trámite de audiencia pública, que finalizó el 24 del mes pasado, de la orden que desarrolla este decreto que estamos hablando. Pero esta normativa no es la de facturación electrónica de la que vamos a hablar. Esta normativa es la referente a evitación del fraude, lucha contra el fraude. Y eso es un poco los conceptos que hay que tener claros a hablar de este tema. Por un lado está la ley 13 y la normativa que afecta y que ha modificado, que en teoría el principio fundamental es que intenta reducir la morosidad y conseguir información sobre los plazos reales de pago y liquidación de las deudas en los empresarios. Y por otro está la legislación antifraude, que lo que busca es reducir el fraude fiscal. Si no es una buena práctica, la última que ha salido sobre el tema reducido por factura electrónica o software de contabilidad. Entonces, en realidad, es evitar que haya dobles contabilidades, que haya programas informáticos que fomenten el fraude, que se permitan modificaciones de facturas emitidas. Esto viene de largo, pero la normativa que hay es esta. Bueno, pues insisto que la normativa que hay, entenderla desde dos ámbitos de actuación. Uno, la ley antifraude, la legislación antifraude, y por otro lado, la normativa de reducción de morosidad o la tendente a reducción de morosidad. Hoy no vamos a hablar de aspectos técnicos, sino más bien un reflejo, un recordatorio de dónde viene esa obligación, a quién afecta y cuándo va a entrar en vigor. Dos cosas os adelanto. Voy a procurar poner muy poquitas pantallas. Lo que sí vais a tener es información muy extensa, con remisiones normativas y recogiendo textos legales de todo lo que se dice aquí. Y se os remitirá por correo electrónico. Lo digo porque no me gustan las pantallas con normativa en las exposiciones, son bastante soporíferas. Por otro lado, la segunda gran limitación y hecho que hay que poner de manifiesto es que estamos hablando de una norma de la que todavía no hay desarrollo reglamentario, que se ha retrasado, que se preveía que hubiese salido a finales del 2023 y no ha sido el caso. Que cuando se pasó a información pública el desarrollo reglamentario de la norma, allá por junio o julio, se debieron asustar del número de consultas, matizaciones o comentarios que se han hecho a la norma, porque es un cambio fundamental. El reglamento de facturación es la norma básica de la que partimos a efectos de este tema. El reglamento de facturación
recoge o viene de la herencia que hemos comentado antes de normativa civil y mercantil, de la factura entendida como ese documento, papel básico que entendemos con el contenido que recoge o que refleja la normativa fiscal, especialmente la del IVA, y fue incorporando poco a poco una serie de elementos tendentes a sustituir la base física por una informatizada. La ley de la factura electrónica a la que nos vamos a referir hoy no es el PDF o el documento digitalizado, es algo más. Ya lo entenderéis y supongo que seréis conscientes de ello. Va a ir mucho más allá. La factura electrónica implica, que es lo importante de esta normativa, un cambio total en lo que es la gestión y la relación entre empresas, fundamentalmente, ya que hablábamos de relaciones B2B entre empresas, para controlar, seguir, tramitar y autentificar las facturas que se emiten. No es el documento no estructurado, que sería la factura digital, la factura, perdón, escaneada en un archivo PDF o Word, que sigue teniendo validez, pero en casos muy pequeñitos, en los que no se aplica la ley de Crea y Crece, sino que es algo más. Es un documento que va a cumplir una serie de requisitos y que va a haber una nota que es esencial, que es la que más os destaco desde el principio, que es la interoperabilidad. ¿Qué significa eso? Se va cumpliendo el sueño de Hacienda de que las relaciones entre empresas se hagan de forma informática, sobre una base, que se puedan consultar permanentemente, que no sea un enviar un papel y olvidarme, sino que haya relación y pueda justificar durante un periodo la existencia de la factura y acceder a ella. Y de esa relación, Hacienda va a querer cacho. Y el siguiente paso será el uso de un servicio público que haga eso mismo y que permita también mm, eh, trabajar a efectos contables contra un programa de Hacienda. Tenemos un ejemplo palmario, claro y real, que lo estamos viendo constantemente, que es la introducción del SIC, del Sistema de Información Mensual que establecen las grandes empresas, que trabajan directamente, en realidad, contra el programa que aparece en la agencia tributaria. No se esconde nada, el control es absoluto. Pero aquí no estamos hablando, insisto, de normativa tendente a la fiscalidad, a reducir el fraude fiscal, sino a reducir la morosidad. Cuando se salió o cuando se publicó la norma de la Crea y Crece, en la que viene esta obligación de facturación electrónica, se hizo una justificación de que en España el principal problema de las pymes y autónomos era la falta de financiación y el retraso en el pago de las obligaciones. Como sabéis, tenemos una ley de morosidad que no tiene un régimen sancionador correlativo. Se ha ido implicando a la contratación pública en esa materia. Se establecen modificaciones en la ley de contratos del sector público para promocionar el pago y la justificación del pago a los subcontratistas, por ejemplo, que es un tema que repetimos mucho en estas reuniones con vosotros. Por otro lado, se estableció igualmente la obligación de facturar electrónicamente con la Administración. Sabéis y conocéis el programa Facturae y el FACE, que es un sistema similar a este. Y de hecho, el reglamento va a ir por esta línea. Y todo esto es lo que se intenta trasladar ahora a la totalidad de los empresarios, a las relaciones entre empresarios, a las facturas y las transacciones que hagan entre ellos. ¿Cómo se va a hacer? Pues ese es un poquitín el gran problema. La obligación es muy grande, implica una modificación muy esencial de la forma de trabajar de las empresas, y hasta ahora la única facturación obligatoria que había era la de servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores, la prevista en la ley perdonad, que son demasiados nombres, la ley 56 del 2007, la de medidas de impulso a la sociedad de la información, que es en realidad la que modifica la ley Crea y Crece. Servicios de comunicación electrónica, servicios financieros a consumidores, servicios de suministro de agua a consumidores, servicios de agencia de viajes, servicios de transporte de viajeros, comercio al por menor cuando se ha llevado por medios electrónicos voluntariamente admitidos. Pero ahora esta nueva norma dice que extiende esta obligación de facturación electrónica a la totalidad de las operaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Si yo facturo a un proveedor o le compro una cosa o facturo a una empresa, lo voy a tener que hacer electrónicamente. Las pelota
y es un poco el elemento que empleo, la frase que digo para tranquilizar cuando se pregunta por este tema, está en el tejado de las compañías de software y de contabilidad. Em, Se va a optar o se va a ofrecer al obligado a esta facturación electrónica la opción de seguir realizándolo a través de su programa informático correspondiente, pero que va a tener que cumplir unos requisitos que son los que se están desarrollando en el reglamento de facturación, de desarrollo de la ley que crece, que es el que os acabo de comentar, que todavía no ha salido y que se está retrasando en la aplicación. Se le espera para primavera-verano, según las últimas noticias. Eh, y por otro lado, os adelanto ya que para evitar problemas de los autónomos o microempresas que no tengan ni siquiera ordenador, algo que lamentablemente ya se convierte en algo inconcebible hoy en día, va a haber una plataforma pública para poder realizar esa facturación electrónica accediendo a ella. Es decir, se va a trabajar contra un programa de Hacienda. El programa en sí, por lo que se indica en el desarrollo reglamentario, en los proyectos que están circulando, es exclusivamente para la contabilidad, perdón, para hacer la facturación. La contabilidad no. La contabilidad iría aparte. Eso no incluye un pack completo, pero prevé o intenta suplir la posibilidad, el defecto de programa informático o la capacidad incluso económica de una pequeña empresa para microempresa o un autónomo que no tenga capacidad o no tenga ordenador, valga la expresión, aunque insisto que esto ya va a desaparecer, evidentemente. Va a haber obligación para hacerlo. Se hace o se impone la factura electrónica con la intención de reducir costes, digitalizar la empresa dentro del gran movimiento de digitalización, amparado incluso en las subvenciones de la Económica Europea que están en vigor ahora y que todavía siguen siendo aplicables por la digitalización. El periodo de adaptación que se pide va a ser muy concreto, delimitado por el volumen de la facturación de las empresas y pendiente, eso sí, del desarrollo reglamentario. Cuando salga el reglamento, las empresas con facturación superior a 8 millones de euros tendrán que haber implantado o establecido el sistema de facturación electrónica al año. El resto de las empresas a los 2 años. Es decir, desde un autónomo hasta una empresa que facture 8 millones. Se está comentando, pero esto es noticia pendiente de confirmación, que para autónomos el plazo se alargaría hasta 3 años. Pero esto es algo que se está discutiendo en ese reglamento del que estamos pendientes de recibir. ¿Cuándo empezará la cuenta atrás? Cuando salga el reglamento. ¿Cuándo hay que empezar a trabajar en ello? Ya. ¿Quién tiene que trabajar? Las empresas que os hagan la contabilidad. El resto, las microempresas, me dirijo a los autónomos o la gente que no tenga un programa de contabilidad básico, tendrán que esperar a la publicación o la confección, a la implementación o puesta a disposición de esa plataforma pública de contratación que en principio va a ofrecer Hacienda. Plataforma pública y de acceso público que se consiguió después de las negociaciones de, por lo visto, muy alto nivel con mucha presión durante la fase durante todo el año 2023 por organizaciones empresariales, por economistas. Se reprochó al gobierno que inicialmente no tenía previsto crear esa plataforma, la realización de la misma. Matizando y por dejarlo claro, pero lo menciono porque es una solución práctica y técnica que va a ser muy parecida, han adelantado que va a ser muy similar. Se os recuerda que la normativa que viene ya del 2015 de facturar electrónicamente a la administración no tiene nada que ver con esto. Esto es un supuesto concreto, que es que yo a las facturas de más de 5.000 euros tengo que facturarlas con la administración a través de la plataforma establecida para ello. Pero se recuerda y se menciona esto porque el aspecto técnico va a ser especialmente similar, por lo que han indicado. Van a hacer remisión técnicamente al formato Facturae y al sistema fase de presentación, al parecer. Me refiero al formato técnico interno en el que no entro ni conozco, ni tengo capacidad para explicarlo correctamente. Las obligaciones que se derivan de esta factura electrónica cambian fundamentalmente por lo siguiente.
El emisor de la factura tiene a partir de ahora que crear una factura en una aplicación informática cumpliendo con los requisitos mínimos que se desarrollan reglamentariamente. Tiene que asegurar la legibilidad en el formato original, el que lo reciba. Tiene que garantizar, y esto es para mí la nota más importante, el acceso a las facturas. Es decir, yo si facturo electrónicamente una empresa voy a tener que tener la posibilidad durante un plazo, 4 años en concreto, ahora os pondré un gráfico, de acceder a esa factura que me has enviado. Hay obligación de conservar la factura, no la base de datos en la que hayas enviado. Hay que garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad de las facturas. No hay que hacer firma electrónica, no es necesario. Lo de la firmar la factura con firma electrónica no es lo que es factura electrónica. No es que no se pueda emplear, pero se emplearán otros criterios, otros sistemas de autentificación o de verificación de la factura. Mediante sistemas de intercambio de datos electrónicos, el famoso EDI, mediante otros sistemas tributarios. Eh, mm, Hay varios sistemas. Está el Verifact en este momento que está en la Hacienda todavía en vigor, que puedes comprobar las facturas emitidas, los que estén sometidos a obligación de presentación electrónica. Y el receptor, a su vez, tiene las obligaciones de recibir la factura asegurándose de que cumple los requisitos y que es auténtica, es decir, que corresponde al emisor, que es real, no es el PDF mandado por correo electrónico, para entendernos, y conservar la factura en el formato original o incluso delegar esa obligación de conservación en un tercero. Eso tampoco tendría nada de particular. Pero esto es una vía también de futuro negocio o de actividad para las empresas de software. Establecer ya sistemas de almacenaje o tramitación o gestión de las facturas electrónicas. Ya nos olvidamos del papel, nos olvidamos de tener un disco duro con las facturas. Tenemos un acceso a las facturas. Eso es importante. Y a su vez, tanto para el emisor como para el receptor, Hacienda quiere tener acceso a esa base de datos. El programa de software, por eso digo que la pelota está en la mesa de las empresas que se dedican a realizar los programas de contabilidad de software, van a tener que permitir el acceso a las facturas electrónicamente creadas a través de ese programa. Esto es el sistema así, por lo que estáis viendo, el tema de la accesibilidad o trabajo directo. Esto es lo que desea Hacienda hacer con absolutamente todos los empresarios. Si no lo hace es porque es consciente de que es muy pronto para generalizar esa obligación quizás y porque técnicamente el sistema ha reventado varias veces que se ha intentado. Ya pasó en su momento con el sistema SEC, cuando se intentó introducir de forma generalizada. ¿Cuáles son los sistemas que tenemos para establecer ese sistema de registro electrónico de facturas? Todo esto os lo pasaré, insisto, con la normativa. Este será el sistema público y privado de facturación electrónica. Porque os pongo el esquema es para que veáis un poquitín cómo tiene que ser el software que dentro de poco vais a tener que tener. El proveedor tiene que tener un software, como veis en los flujos que se dibujan, que emita una factura electrónica con los datos que se exigen en la factura, que son los del reglamento de facturación, más los derivados, lógicamente, del soporte informático que se emplea y digital. Se hace sobre una plataforma de facturación electrónica que tiene que estar homologada por la Administración, tiene que cumplir los requisitos que prevé la agencia tributaria, en este caso, y el Ministerio de Economía, y emite la factura electrónica y la remite al cliente. El cliente, a su vez, en un flujo inverso, puede comprobar el estado de la factura y incluso acceder a la misma para volver a pedir una copia, para volver a ver el contenido y, sobre todo, a través de ese flujo interno, comprobar el pago, el retraso, la posible mora, tanto por uno como por otra parte, sobre la facturación electrónica. En este supuesto, que os pongo en pantalla, eh, se establece el cuadrado negro interior, la solución pública de facturación electrónica. Es decir, si yo no tengo esa posibilidad de contactarme electrónicamente con el cliente o
carezco de ese programa informático, tengo la opción de hacerlo a través de la información o del programa o de plataforma que me establezca la agencia tributaria. Sería la llamada solución pública de facturación, de facturación electrónica. Esto es lo que se prevé que vaya a aplicarse en el tema de facturación electrónica. La otra opción sería la siguiente. Sí, dime la una, por favor, ponme la uno. Sí, ponme el gráfico uno. Eso es. Este es el sistema privado puro, sin colaboración de la administración, disculpar que es directamente la relación entre empresas. ¿De acuerdo? Este sistema privado de facturación sin participación de lo público implica que existe un software adecuado para hacerlo, que las empresas interconectan sus bases de datos y facturación, y el acceso y control del estado de la factura y el envío de la factura se realizan entre las empresas. Esto no es más que indicar la modalidad o forma de hacerlo. Ponme, si es tan amable, el documento 2, si no me equivoco. No, perdón, el, el 3. El 3. Eso es. ¿Qué os explico? Os detallo porque es lo que os indicaba al principio, la comparación en este tema entre la ley Crea y Crece y la antifraude. Como veis, se habla de el objetivo es completamente distinto, reducir la morosidad o reducir el fraude. La ley Crea y Crece habla del formato electrónico en que se cambia entre empresas, que es en realidad un flujo de información B2B, mientras que la ley antifraude, que es la que os he indicado al principio que acaba de salir en diciembre y enero, incide en el registro electrónico formal. El contenido de una y otra también varía, aunque inciden en la factura. En la ley de prevención, la ley de Crea y Crece de prevención de morosidad, en realidad se añade contenido a la factura electrónica ya vigente, mientras que en Hacienda sigue siendo vigente y sigue empleándose el sistema tradicional, el Verifactu, que sigue estando vigente y utilizándose en Hacienda, con la única modificación que se ha establecido que igual se introduce, está en desarrollo, un QR en el mensaje o en el texto de la factura. La trazabilidad, en el caso de la ley Crea y Crece, es fundamentalmente entre empresas, aunque Hacienda ponga un programa a disposición de los empresarios que no tengan esa posibilidad, mientras que la normativa antifraude, la trazabilidad le interesa a la agencia tributaria, quiere ver lo que haces. El ámbito en un lado es las facturas generadas entre empresas y profesionales, entre empresas y entidades públicas, escribiéndose las facturas a particulares que están fuera de la ley Crea y Crece, mientras que la normativa antifraude es para absolutamente todas las facturas y contabilidad. La ley Crea y Crece modifica la ley de 2007 de impulso a la sociedad de información, mientras que la normativa antifraude modifica el reglamento de facturación. Y la entrada en vigor, si me pones el documento 4, sería la siguiente. También un poco admitiendo la rumorología. Los primeros dos plazos son claros. Hay obligación de facturar electrónicamente al año de publicarse el reglamento, insisto, que no está publicado, a los que facturen más allá de 8 millones. Los que facturen menos de 8 millones tendrán la obligación de facturar electrónicamente a los 2 años. Nuevamente, desde que se publique el reglamento. Recuerdo, esto es mantra que voy a tener que repetir todo el rato. Se habla aquí, pero lo pongo entre paréntesis, de la posibilidad de 3 años para autónomos, pero no se ha recogido ningún texto oficial. Después, los segundos plazos que coloco, el de 3 años y 4 años, son lo que ha llegado también igualmente del proyecto que se está discutiendo en este momento en las Cortes,
que es que la información que se cruza en ese sistema de facturación está la del pago, la de cómo me has pagado o si está pagado. Esa obligación o esa información que va a ser más complicado implementarla en los recursos informáticos, se ha pedido por las empresas de software que se retrase un poco y al parecer se les va a hacer caso. La obligación de comunicar el pago a las empresas, para los que tengan más de 6 millones sería a los 3 años y los que tengan menos de 6 millones sería a empresas y los profesionales a 4 años. Estos dos últimos plazos se comentan, no aparecen en ningún texto legal, pero en el proyecto se está recogiendo. En relación a la factura y la interoperabilidad que hemos comentado, hay que recordar, o como última norma que hay que indicar, es que existe un régimen sancionador previsto. No lo dice la normativa de la ley Crea y Crece, pero se prevé el desarrollo de un régimen sancionador. Se remite a la ley general tributaria en tal aspecto, pero la normativa de referencia en este aspecto es que la empresa que no emita facturas por medios electrónicos o no garantiza el acceso a las mismas, insisto que la interoperabilidad para mí es lo más importante de todo esto, es el poder acceder a la empresa emisora de la factura para comprobar tu factura, poder ver cómo está, pedir copia o incluso comprobar el pago en una segunda fase. Se expone en la empresa que no cumpla estos requisitos, en principio, hasta una sanción de 10.000 euros. La Ley General Tributaria, además, establece la normativa general de facturación, de incumplimientos de obligaciones de facturación o formalidades del 1%, la ley del IVA, el reglamento de facturación igualmente establece. Y a partir de aquí, para no abrumaros con más datos y normas, si preferís hacerme consultas concretas, casi os lo agradecería, pasada la media hora de desarrollo del tema. Insisto que es muy difícil resumir o explicar sin entrar en temas técnicos esta materia. Es únicamente advertiros que la revolución va a ser gorda y que hay que ir trabajando ya y presionando a las empresas de software que sé que están trabajando ya en el tema para implementar esta facturación que es genérica, es para todos. No hay excepciones. Las únicas facturas que quedarían excluidas en B2B, insisto, entre empresas, no con consumidores, serían las facturas simplificadas o en los supuestos en que no hay factura obligatoria, que son supuestos marginales para las relaciones entre empresas. Si queréis hacer algún tipo de pregunta. Si hay software preparados, más nos vale. Es decir, otra cosa es que se publiciten o no se publiciten, o se haga accesibles los mismos a las empresas, porque como os he indicado, sería del género imprudente sacar un software antes del reglamento. El reglamento es el que va a determinar efectivamente el contenido concreto del software que se vaya a emplear. Pero vamos, estoy convencido de que todas las grandes empresas y las pequeñas estarán absolutamente pendientes del desarrollo. La relación con los consumidores, el B2C, sigue igual. No hay modificación esencial. Hay supuestos de factura electrónica para el B2C, para consumidores, que son los que os he leído antes, al inicio de la charla, agua, luz, gas, comercio al por menor cuando la facturación se haya realizado electrónicamente a través de una página web. Pero son facturas más de las no estructuradas normalmente, de las de PDF, para entendernos, más que factura electrónica en el sentido de la que exige la ley Crece. Hacedme, por favor, preguntas por si tenéis algún detalle concreto. A partir de ahora, si no, sigo Buenos días, explicando. Eugenio, soy Reyes. Dime. Una Sí, dime, Reyes. pregunta. A ver, ya sabes que yo tengo mi local es alquilado, ¿no? Por mí. Sí, Entonces, mi arrendador me tendrá que hacer factura electrónica, es una comunidad de bienes. es una comunidad de bienes y actúa como empresario, tendrá que hacer factura electrónica. Bueno, yo no sé si es una factura como Sí, pero empresario, bueno, quiero decir, ya sabes mi casuística, han heredado sí. el local y entonces se han hecho los hermanos una comunidad de bienes. Entras en un tema complicado que es precisamente cuando se considera empresario a alguien que alquila
cosas, ¿no? El momento en que tiene la obligación de presentar un IVA y hacer un modelo 115, la parte que paga la renta, yo lo veo previsiblemente incluido dentro de la obligación de facturación electrónica. De acuerdo. Aunque, insisto, la ley Crea y Crece habla de empresas y profesionales. Claro. ¿Eh? Entonces, si el alquilante, el arrendador, es empresa, a efectos fiscales y a efectos tributarios, sí, tendrá que hacer factura electrónica. No hay excepción. Hombre, hace IVA. Hace IVA yo. Sí, pero no, ya sabes que no basta solo con eso, sino que hay que ser empresa como tal. Pero bueno, yo supongo que sí que habrá obligación de factura electrónica. Mm, Vale, gracias. Una empresa que factura a empresas y particulares. Respecto a empresas, no hay duda, factura electrónica. Punto. Es que no hay otra. Es un poco la norma o lo que se deriva de la obligación que prevé la ley Crea y Crece. Una obligación inopinada, de golpe y sin que nadie se lo esperase. Aunque todos sabíamos que iba a pasar tarde o temprano. A particulares, lo que acabo de comentar, el sistema tradicional, ahí no cambia. Particulares, salvo que pidan factura electrónica o estén en alguno de los supuestos de factura electrónica que os he dicho antes, que son los que aparecen en el artículo 2 de la Ley 56/2007 de impulso a la sociedad de información, ¿eh? Servicios bancarios de crédito, de inversión, seguros privados, contratación electrónica de servicios y suministros de bienes, bueno, una serie de cosas, la contratación, que las facturas al por menor, perdón, el comercio al por menor, pero que se haya hecho a través de página web o internet, eso necesariamente tiene una nota de factura electrónica, aunque no sea exactamente la misma. Eso va a tratarse exactamente igual. Va a tener que seguir emitiéndose una factura en papel cuando la pidan, la simplificada o no, cuando te la pida el consumidor final. En ese aspecto no ha cambiado. En ese aspecto no ha cambiado. Buenos días, Eugenio. Llegará un momento en que estaremos obligados a tener un software de gestión o siempre tendremos la posibilidad de utilizar los medios dispuestos a la administración. Ya os acabo de comentar que ese software, esa plataforma pública de estrictamente facturación, que al parecer se va a poner para los autónomos o pequeñas empresas, se va a ofrecer por la administración. Pero en lógica, lo que se busca detrás de todo esto es la digitalización de las empresas. Y por tanto, desde un estanco a una mercería a una empresa que facture más de 8 millones, lo lógico es que haya ya un software de gestión y facturación incorporado. Es lo que quiere Hacienda. Y acabaremos trabajando contra los programas de Hacienda desde nuestro ordenador. Pero de momento, la única opción para los supuestos de microempresa o de gente que no tenga esa estructura de software de gestión es que Hacienda no te dice cómo tienes que llevar la contabilidad, de momento, pero sí te dice que la facturación la puedes hacer contra su plataforma, que sí que la tienes que hacer electrónicamente. Dicho de otra forma, puedes llevar los libros de mercantiles y de registro de IVA y de facturas emitidas y recibidas, bienes de inversión y operaciones de importación, exploración y extracomunitarias, pero por otro lado tienes que hacer las facturas electrónicas, quieras o no. Os recuerdo al respecto que otra vuelta de tuerca que ha habido en este tema es, desde hace relativamente poco, pero ya hace unos años, pero se sigue aumentando más la intensidad, el hecho de que cuando Hacienda te llama para una inspección tienes que llevar la contabilidad y los libros registros en un formato electrónico concreto muy determinado. No vale llevarle una lista como antes o el fajo de facturas. No, tienes que llevarlo unos formatos muy tasados, muy concretos y que, por cierto, os advierto que ha habido una época de tolerancia, pero últimamente Hacienda está rechazando la documentación que nos envía estrictamente con el formato digital que pide la Administración Tributaria. Formato digital, poniendo un poco el ejemplo de las compañías de software que os he comentado, que ya viene implementado yo no conozco ningún programa de contabilidad que no lo lleve, de emitir listado para requerimientos de Hacienda. Y ya te emite el listado Excel en el formato que te pide la agencia tributaria. Sí, yo creo que al final no hay que engañarse. Vamos a tener que tener todos un software de gestión más o menos incorporado. Comercio al por menor que vende a particulares no tendría que emitir factura electrónica, pero debería disponer del software para las facturas que reciba a sus proveedores. Sí, esa es la forma, lo que acabo de explicar, y esa es la forma de preguntarlo. Es decir, yo soy un estanco con Logista, que es la proveedora de tabaco, voy a tener que hacer factura electrónica. De hecho, se hace en realidad, ¿no? En este ejemplo es nuevo.
Pero después el que me venga a pedir tabaco y me pida una factura porque se lleva 2 cajas de puros, pues le va a tener que hacer una factura tradicional, así es. ¿Las comunidades de propietarios se consideran particulares? Depende del volumen de negocio, de si tienen un local y un personal las 40 horas a la semana trabajando, esas exigencias que habéis oído tantísimas veces, cuando se considera una actividad empresarial, ¿no? En el tema de arrendamientos, me refiero. Si es una mera comunidad de propietarios como particulares, yo estoy a espera un poquitín de lo que se concreta en el reglamento también en este tema. Es un tema interesante, ¿eh? En la información que os pase después os buscaré información sobre el tema. Pero las comunidades de propietarios que sean empresarias, es decir, que cumplan los requisitos para darse de alta como empresarios. No simplemente que facturen, sino que sean de alta como empresarios. Yo entiendo que sí, ¿eh? Yo iría al sí en ese caso. Operaciones intracomunitarias. Buena pregunta también. La ley Crea y Crece se aplica a las B2B españolas. Las intracomunitarias se regirán por la norma correspondiente y por el reglamento de facturación y la normativa que hay ahora vigente en la actualidad. No se ha modificado. Otra cosa es que ya se están generalizando las plataformas y los modelos homologados y generalizados de facturación entre Estados miembros, las intracomunitarias. Pero la ley Crea y Crece y lo que acabo de explicaros de la normativa de obligación de facturación electrónica es estrictamente para empresas españolas, entre empresas españolas. Al hilo de esto, indicaros que la ley Crea y Crece, como os he dicho, indica como motivo de publicación la lucha o prevención de morosidad. Otra tuerca que nos pusieron hace unos años también, que también la estáis no sufriendo, sino implementando desde hace unos años, es que en las cuentas anuales que presentan las sociedades al registro mercantil hay que poner el periodo medio de pago. Para entendernos, si se cumplen los famosos 60 días de la ley de prevención de morosidad. Hasta ahora había un poco de contabilidad creativa en ese aspecto, ¿no? Y cada uno ponía un poquitín, intentaba reflejar una imagen buena de la empresa en ese aspecto, pero es que ahora se va a vincular a esa facturación electrónica. ¿Mm? Como el momento temporal de obligación de implantación es diferente dependiendo de la cifra de negocio de cada empresa, ¿qué pasará si la empresa con implantación de factura electrónica se relaciona con la empresa que no tiene obligación de hacerlo? Pues entonces no podría hacer la factura. También es una pregunta muy detallada. No estaría obligada a hacer la factura electrónica, al tenerlo implementado. No podría, sinceramente. Es una buena pregunta también, porque hay uno de los obligados estaría dentro del margen temporal en que le permiten todavía no hacer factura electrónica. Luego, si no puedo hacer la factura electrónica, no hay esa interoperabilidad, que insisto que para mí es lo más importante de la norma, y la posibilidad de comunicar las facturas. Otro tema es que lo haya implementado voluntariamente antes, y que se someta voluntariamente a la aplicación de la factura electrónica. Ahí no había ningún tipo de problema. De hecho, en la actualidad también podrías hacerlo. Hoy en día se permite la facturación electrónica. Y con condiciones revisadas por Hacienda, que es lo único que dice la norma, que compruebe, homologue, etcétera, pero la factura electrónica es posible desde hace tiempo, o sea, eso no es ningún descubrimiento. Pero sí, sí, ahí una factura, una empresa con facturación tendrá que, eh, no tendría no habría esa posibilidad o tendría que registrarla como factura electrónica sin posibilidad de acceder a la otra parte. Pues a ver qué dice el reglamento también sobre este supuesto. Os recuerdo que la norma, que la ley Crea y Crece, cuando regula esto, emplea, no llega a una carilla de un folio. Es decir, es muy somera la normativa de la que va a partir el reglamento posterior. Buenos días, Eugenio. Buenos días. A ver si he entendido bien la mecánica. Las empresas nos tendremos que conectar a una plataforma y ahí emitir la factura. ¿Entiendo? No, no había que conectarse a una plataforma, había que tener una plataforma. Es Vale. decir, es un sistema B2B informático de interconexión entre las empresas que facturan electrónicamente. Yo me conecto con tu ordenador, diciéndolo en Román Paladino, con tu base de datos, con tu FPT
intercambiamos información. Yo te mando una factura, tú me acusas recibo, tú compruebas si te la has pagado. Durante un periodo puedo acceder a la factura para que me des una copia o ver el estado de la factura, etcétera, etcétera. Ahí se nos abre una guinda, y perdona que te interrumpa, Sí. de qué pasará cuando las empresas desaparezcan, cuando se cierre, etcétera, ¿no? Por eso hay que replicarlo en bases de datos que superen la edad de la empresa. Por otro lado, lo que dice Hacienda es, si no tienes esa posibilidad, yo te ofrezco una plataforma a la que sí que puedes entrar, que es lo que estás comentando quizás, en el que puedes hacer esa gestión. ¿Eh? Pero sigue siendo la relación entre el cliente y proveedor, la factura se manda desde el proveedor al cliente Eso directamente es, y la eso agencia es. tributaria se quedará una copia, entiendo yo. Algo así. Exacto, exacto. Vale, Ahí vale. acceden los dos a la plataforma pública, vamos a llamarla así, la plataforma pública de contratación, efectivamente. ¿Eh? El detalle técnico es lo que digo, que es atrevido decir cosas, se sabe por dónde va a ir, o digo que será una cosa parecida al Facturae, por lo que se está comentando, porque aquí nos encontramos con un problema también de logística, mejor dicho. Hacienda tiene, perdón por la expresión, el culo pelado de hacer esta tramitación y de manejar grandes volúmenes de información fiscal o tributaria, y tiene plataformas y medios técnicos para hacerlo. Pero es que lo de la ley Crea y Crece viene de economía, no viene de Hacienda. Y la primera consulta que se hizo, la primera preocupación que hubo fue, la economía tiene medios como para hacer esto y ha acabado en manos de Hacienda. Ha acabado redescargando la gestión en la agencia, en la administración tributaria. Y es un poquitín por lo que se van a emplear elementos comunes, el Verifact, el FACE, seguramente se acabarán empleando los mismos medios. Si tenéis más preguntas, ya os digo que os mandaré información para aburrir, de normativa, relación y resúmenes de lo que es las especificaciones técnicas de facturación en el tema de lucha contra el fraude y la entrada en vigor. Todo esto que os he comentado y os he puesto en muy pocas pantallas. Buenos días, una profesora autónoma deberá hacer factura mensual a cada alumno. No, acabamos de decir que la facturación electrónica es B2B, business to business, es decir, entre empresas. Esto es, no os olvidéis, la factura con el consumidor final o el cliente, por supuesto que cabe la factura electrónica, pero ya sería una cosa no obligatoria. ¿Eh? O por los supuestos ya previstos, que vuelvo a indicaros, lo de suministros, bancos, contratación a través de Internet o por medios digitales, etcétera. El alumno es consumidor final, sería B2C, no sería B2B. Ahí no entraría la obligación de facturación electrónica. Obligación, no digo que no se quiera hacer. Más preguntas si queréis. Eugenio, estoy dudando, soy Reyes. Estoy Dime. dudando entre lo que estás diciendo ahora de B2B, de empresario a empresario. Por ejemplo, yo hago una factura a un particular. ¿También la tendría que hacer electrónica? No, es lo que Te acabo lo de comentar. digo, sí, sí, pero ya, me estoy adelantando porque no lo has comentado. Pero luego se tiene que hacer copia, remitir una copia a Hacienda. Eso va más No, adelante. una de las cosas que va a determinar el reglamento es precisamente si las facturas hechas con electrónicas, que serían las B2B, van a tener un número, una serie distinta. Evidentemente van a tener un soporte distinto, pero se van a crear una doble vida en el registro contable de las empresas. Por un lado estaría las facturas creadas electrónicamente y por otro lado las facturas con los consumidores, que pueden ser electrónicas o no. Depende del supuesto. Copetas. Claro, es que eso es precisamente, porque digo que la pelota está en el tejado de las compañías de seguros. No es complicado. Parece lógico defender la unidad de libro registro de IVA y de facturas, ¿no? Pero ahí habría de dos tipos. Los proveedores las te voy a tener necesariamente en el formato B2B que me obliga la ley de Crea y Crece, y con los particulares sigo facturando de forma normal. Mis ventas las sigo facturando de forma normal. Bueno, hay que adaptarse a eso, hay que ver qué solución informática se le da. No hay cantidad mínima máxima para facturar a particulares, que sea electrónica, me refiero, porque hemos dicho que a los particulares se les sigue facturando en realidad como hasta ahora, ahí no hay cambios. Sí que hay cambios, pero no hay cambios. Es decir,
un particular o un señor que le pongas una lavadora en su casa o le hagas una obra, le haces la factura normal y corriente de toda la vida. Porque es el particular, es el consumidor final. Si lo que estás es trabajando para otra empresa o comprándole a una empresa maquinaria, ahí tienes que hacer la factura electrónica. Las referencias a cifras o volúmenes son para el periodo de implantación de la factura electrónica. Yo personalmente tengo auténtica curiosidad formal por ver cómo implementan o desarrollan las compañías de software este supuesto. Y por supuesto tengo muchas ganas de ver esa plataforma pública que se vaya a ofrecer para los autónomos o pequeñas empresas que prefieran facturar con lo que ofrezca la administración. Sería un poco como el programa Padre de Renta. Puedes ir a Hacienda y te lo haces, o tienes un software estupendo en el despacho de asesor que está incrustado con su contabilidad y tal, y te hace la declaración de la renta. Sería un poco lo mismo. Bien. Abonos y facturas rectificativas, lo mismo. Hay reglamento de facturación. Y en este caso, al ser B2B, sería las facturas electrónicas recogiendo las rectificativas, efectivamente. Efectivamente. La factura rectificativa se nombra expresamente en los supuestos de facturación electrónica. Así es. Y hay reglamento de facturación, puro y duro. Vuelvo a indicaros esa doble línea de actuación legal. Por un lado, la prevención del fraude, y por otro, que incide mucho en el reglamento de facturación y los requisitos formales de la factura, que eso siguen estando ahí. Por otro lado, la ley crece que lo que buscan en el fondo es la morosidad, la prevención de la morosidad y el flujo de información entre los operadores mercantiles o profesionales. Ahí sí que no habría diferencia. Ahí, entre las cosas que os voy a pasar, será el vínculo al reglamento de facturación, que no hay que perderlo nunca de referencia. Nunca de referencia en este tema. Nos vamos acercando poco a poco en Hacienda a una generalización de un sistema así, de un sistema de información inmediata, de un sistema de trabajar contra Hacienda, contra un programa. Me da igual a través de mi programa personal o a través de la plataforma que me ofrezca Hacienda, daría igual. Preferiría acceder directamente, control absoluto, acceso ilimitado por parte de la Administración Tributaria, con lo que eso conlleva. A cambio, se nos quitan requisitos formales, resúmenes, contabilidades, entre comillas, o registros, porque ya estás registrado en Hacienda, lo tienes todo allí. Habría un descenso de cierto tipo de obligaciones formales que tenemos ahora, que estamos acostumbrados a hacer. Pero hay que ir haciendo desaparecer el papel. En cuanto que pueda, en relaciones entre empresas hay que esforzarse a ir digitalizándose, nos guste o no, porque va a ser así. Y la forma es ver si se hace de forma más o menos dolorosa. Si tenéis más preguntas, a vuestra disposición. La orden el proyecto de orden que ha salido el 4 de enero, el proyecto que se ha sometido a trámite de información público, es curioso, es accesible, os lo pasaré. Aquí establece todo un tema como es los registros de facturación, la inalterabilidad de los registros, el formato técnico, que es lo que digo que yo no entro en eso, de cómo deben ser los registros, la generación y contenido de los registros de facturación. Todo esto aparece en este proyecto y este decreto que salió en diciembre, y esta orden de desarrollo que está todavía en fase de discusión. La huella hash, el registro electrónico, los formatos inamovibles, todo lo vinculado en el fondo, allí con el blockchain ese que hemos ido a hablar muchas veces. Eso es lo que se va imponiendo en el tema de la facturación. Y esa advertencia, que es llamativa, que siempre llama la atención, pero que hay que recordarlo, que al que le pillen con un programa de contabilidad que tenga un botoncito para poder sacar la contabilidad de que tienes debajo, pues se puede meter en un lío muy gordo. Porque es precisamente esa homogenización en los programas de contabilidad lo que se está pretendiendo con estas normas. Es decir, que no exista posibilidad de llevar contabilidades alternativas, sino que se lo expliquen a cualquiera, insisto, que esté en el sistema así.
y que diga lo fácil y difícil que es modificar una factura o un registro que hayas hecho y el plazo que hay para hacerlo. Os dirá las premuras y las angustias que supone eso. Si tenéis más preguntas, vamos a hacer casi la hora a vuestra disposición. Mi correo electrónico en la casa y el teléfono de CEPIME lo tenéis a vuestra disposición igualmente. Podéis llamarme cuando queráis, se os informará. Y ya os digo que os voy a abrumar en la documentación que os mande ahora, porque será un poco recoger resúmenes y la normativa al que afecta todo esto, que es mucha. Es mucha porque está muy dispersa. Por mi parte, insisto, salvo que no tengáis ninguna pregunta más, no tendría nada más que comentar. ¿eh? Pendientes de comunicaros cómo salga el reglamento, cuando salga, y de las noticias que vaya a haber sobre el particular. Pues muy buenos días a todos.